Yo quiero retomar un debate que se dio a principios de noviembre internacionalmente, un debate que repercutió internacionalmente entre personalidades mundiales y que lamentablemente aquí en República Dominicana, por lo menos yo no lo vi que se tratara en ningún medio local, para luego caer en una reflexión final que es de actualidad y siempre será de actualidad. Sucede que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, WFP, por sus siglas en inglés, empezó una campaña a finales de octubre en donde convocaba a los 400 super ricos del mundo a que aportaran una mínima suma, una vez de su fortuna, para acabar con el hambre en el mundo. En esa ocasión, este Programa Mundial de Alimentos hablaba de la suma de 6.000 millones de dólares. Y no para acabar con la hambre en el mundo, lo que pasa es que después fue distorsionado por otros medios, sino para mitigar la hambruna en el mundo, específicamente para atacar a 42, o no atacar, esa no es la palabra correcta, sino para ayudar a 42 millones de personas en todo el mundo que están al borde de la inanición, o sea, al borde de morir de hambre. Y luego un medio estadounidense, CNN Business, el medio CNN, específicamente la sección de negocios, tomó y fabricó un titular distorsionado y dijo que con el 2% de la fortuna de Elon Musk, el fundador de Tesla y otras compañías como SpaceX, se podía acabar con el hambre en el mundo. Y esto se difundió en las redes sociales y el propio Elon Musk contestó diciendo, si el Programa Mundial de Alimentación de la ONU me muestra cómo se puede acabar con el hambre con 6.000 millones de pesos, ahora mismo yo vendo acciones de Tesla y doy el dinero. Pero él ponía condiciones. Él decía que la contabilidad tenía que ser abierta, por ejemplo. Pero el debate no se quedó ahí. El jefe de ese programa, David Beasley, un estadounidense que fue gobernador de California a finales de la década de los 90, le contestó en el mismo Twitter. Y fíjense qué interesante cómo los debates de Twitter te generan titulares en los medios tradicionales. Hay gente que todavía en República Dominicana que subestima las redes sociales como Twitter. Te dicen, bueno, que el mundo no está en Twitter y de cierto modo es real. Pero Twitter te está generando titulares en los medios tradicionales. Y al final eso tiene un poder tremendo, señores, porque ese mismo Elon Musk, con un simple tweet, ha provocado el movimiento de acciones de su propia compañía y de otras, como es el caso de las criptomonedas, la cotización de las criptomonedas. El punto es que David Beasley, el jefe del Programa Mundial de Alimentación, le responde a Elon Musk y le dice, le dice que sí, que puede mostrarle, que se junten, que quiere mostrarle cómo pueden, pero él aclara, no acabar con el hambre, sino lo que yo decía al principio, mitigar, ayudar a esos 42 millones de personas aproximadamente a que no mueran de hambre. Incluso hay un contexto ahí, producto de la pandemia, que ha complicado el tema de la hambruna en el mundo. Pero Elon Musk entonces le contesta para atrás y le dice, publiquen con transparencia sus gastos actuales y su propuesta de gasto futuro. Y entonces tira la siguiente flor. Le dice que qué conveniente la luz solar, qué agradable la luz del sol. Algo así le escribió en inglés. Un poquito de sarcasmo diciendo, ahí deja entrever una crítica a estos programas de ayuda internacional que todos sabemos que se pierde mucho, y no me refiero específicamente al programa de la ONU, sino en sentido general de todo el dinero que se destina a ayuda en el mundo, mucho se pierde en el camino por ineficiencias y por corrupción. El mejor ejemplo de esto es Haití. Yo oía esta tarde a una comentarista en un medio estadounidense precisamente hablar de esto y decía que en la última década se ha destinado más de 13.000 millones de dólares para ayuda a Haití. ¿Cuáles son los resultados? Que ya ni siquiera hay Estado. Antes se hablaba de un Estado fallido. Ya no se puede hablar ni siquiera de Estado porque grupos armados gobiernan el territorio.
Entonces, por eso Elon Musk es escéptico con esto. Es muy escéptico con esto. Y aunque David Beasley, el jefe del programa mundial de alimentos, le insistía y hasta le preparó una propuesta, que no sé si la tengo aquí para que le veamos un poquito. Él le preparó una propuesta específica de cómo esos 6,000 millones de dólares, que representarían, señores, solamente el 2% de la fortuna de Elon Musk. Elon Musk ahora mismo es el hombre más rico del mundo, con una fortuna que supera los 300,000 millones de dólares. Incluso supera en más de 140,000 millones de dólares al segundo hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos, el fundador de Amazon y también fundador de Blue Origin, una compañía también de viajes espaciales. O sea, estamos hablando de una suma astronómica de dinero. Y un medio, creo que era Bloomberg, decía, bueno, si tú no estás consciente de qué tanto dinero es eso, te decían que esa fortuna de Elon Musk supera el Producto Interno Bruto como de 150 países del mundo. Para que estemos claros de qué estamos hablando. Entonces, ese 2% de la fortuna de Elon Musk representaría unos 6,000 millones de dólares. Entonces, ahí está ese debate entre el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU e Elon Musk. Y él insistió y le preparó una propuesta. Y yo, en resumen, aquí voy a leer en qué consiste esa propuesta que le hizo el Programa Mundial de Alimentos. En un desglose titulado Un llamado único a los multimillonarios, el Programa Mundial de Alimentos asegura que salvaría de hambre a 42 millones de personas a lo largo de 43 países con los siguientes pasos a seguir. 3.500 millones de dólares para alimentos y su entrega, incluyendo el coste del envío, el transporte al país, más el almacenamiento y la entrega local de alimentos utilizando el transporte aéreo, terrestre y fluvial, a los conductores de camiones contratados, etcétera, etcétera. Toda esa logística detrás de eso. No voy a perder mucho tiempo en eso. Entonces, 2,000 millones de dólares para el dinero en efectivo y vales de comida, incluidas las tasas de transacción, en lugares donde los mercados pueden funcionar. Sigue el programa de la ONU. 700 millones de dólares para los costes específicos de cada país, con el fin de diseñar, ampliar y gestionar la implementación de programas eficientes y efectivos para millones de toneladas más de transferencias de alimentos, dinero en efectivo y vales adaptados a la condición del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, 400 millones de dólares para la gestión de las operaciones mundiales y regionales, la administración y la rendición de cuentas. Es decir, toda esta operativa administrativa detrás de todo esto que estoy diciendo. Pero al final, cuando tú terminas de leer la propuesta del programa, tú te das cuenta que efectivamente eso no es para acabar el hambre, eso es para mitigar un poco lo que está sucediendo. Y tenemos que hacer una reflexión muy profunda como seres humanos, porque tenemos un mundo que produce mucho más de lo que necesita, y sin embargo tenemos gente muriendo de hambre. Y aquí está este organismo de la ONU hablando de 42 millones de personas al borde de la inanición, al borde, señores, de morirse de hambre. Pero esto no va a acabar con el hambre en el mundo. Y yo creo que yo entiendo un poquito a Elon Musk cuando él está hasta siendo sarcástico con este programa de la ONU, que no le vamos a quitar su mérito, ayuda a muchas personas en el mundo. Pero el problema, señores, con la pobreza, el problema con la desigualdad, es que hemos diseñado un sistema financiero y monetario que estimula la desigualdad. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice Hernán Paredes? No, no lo digo yo. Gente mucho más inteligente que yo ha estudiado este tema. Una persona que a mí me gusta leer sobre estas cosas es el francés Thomas Piketty. Y él escribió un bestseller que se llama El Capital en el siglo XXI. Es un libro larguísimo, pero vale la pena leerlo. Y este tipo aquí plantea con datos cómo la desigualdad, y estoy hablando de datos de más de 2 siglos. Él tomó datos de más de 2 siglos, no solo datos socioeconómicos, incluso hasta hizo un enfoque interdisciplinario, combinando ciencias sociales con economía. Y el tipo demostró con datos que la desigualdad en el mundo ha aumentado, sobre todo siglo XX, siglo XXI, y que solo 2 cosas, 2 mecanismos antinaturales al desenvolvimiento normal de la economía, solo 2 mecanismos antinaturales han provocado una disminución de la desigualdad en el mundo. Las 2 guerras mundiales.
Y está el caso local de la Gran Depresión en Estados Unidos, que solo esos eventos han provocado realmente una disminución de la desigualdad. ¿Pero por qué? Y Thomas Piketty lo explica mucho mejor que yo. Pero en ese libro básicamente él plantea muchas fórmulas o varias fórmulas de cómo es que se mueve el capital, cómo es que funciona la riqueza y la distribución de la riqueza bajo el sistema que tenemos actualmente. Y la fórmula que más me llama la atención es una muy sencilla, que es R minúscula mayor que G, que quiere decir que el retorno sobre el capital es mayor que el crecimiento económico. En pocas palabras, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y Thomas Piketty explica con datos que en el largo plazo la desigualdad siempre ha aumentado y peor, que seguirá aumentando a unos niveles que podrían producirse grandes problemas sociales que provoquen ingobernabilidad en todo el mundo. Por eso es importante este tema y por eso decía que aunque este debate fue a principios de noviembre, yo quería entonces aterrizarlo con un debate actual que es la desigualdad, a propósito de la pandemia que la ha incrementado. Señores, es verdad que la crisis sanitaria impactó a todas las economías de manera brutal, pero también es verdad que la gente de dinero hicieron su agosto. No todos perdimos. La gente con dinero ganó muchísimo más dinero. Y ese es en el mundo en que estamos viviendo hoy. Y de hecho, para un poquito seguir con este tema de ponerle más impuestos a los más ricos, el mismo Piketty, que no es muy popular con los súper ricos, en ese libro él planteó un impuesto global a la riqueza. Él habló de ingresos progresivos, es decir, perdón, de impuestos progresivos, es decir, que los que tienen más paguen más impuestos. Pero también habló de un impuesto global a la riqueza, que eso no le gustó para nada a los súper ricos. Pero es evidente que tenemos que revisar el sistema económico que hemos construido. No es justo. El sistema económico que hemos construido no es justo. Y está incrementando las desigualdades a niveles peligrosos y más después de esta pandemia. Así que tenemos que prestar atención a esta situación. Hay un senador estadounidense que yo sigo mucho, Bernie Sanders. Él también últimamente tuvo un enfrentamiento en Twitter con Elon Musk porque tuiteó hay que ponerle más impuestos a los súper ricos, punto. Y Elon Musk le contestó, y ahí sí no me gustó mucho la actitud de Elon Musk, que es otro tipo, que por ser tan visionario yo lo admiro, pero Elon Musk le contestó a Bernie Sanders, le contestó, a veces olvido, o siempre olvido que estás vivo. Y entonces sigue diciéndole, si tú quieres, Bernie, sigo vendiendo acciones de Tesla, porque Elon Musk ha estado vendiendo miles de millones de dólares en acciones de Tesla en las últimas semanas. Pero es como una crítica de Elon Musk a que, bueno, la única solución es impuesto a los súper ricos, y como es el hombre más rico del mundo, obviamente cuando se habla de súper rico, él se siente por aludido. Lo que sí es cierto es que si no se crean mecanismos correctores, como plantea el propio Piketty en su obra El Capital del Siglo XXI, es decir, impuestos progresivos o lo más drástico y radical, que sería un impuesto global a la riqueza, seguiremos caminando por un camino muy peligroso que va a provocar desestabilización en el mundo, que de hecho ya lo está haciendo. El impacto de la pandemia, no solo a nivel sanitario, sino a nivel económico, ha debilitado las democracias del planeta. Eso está ahí, eso es un hecho. Así que vamos a prestar atención sobre este asunto. Este ha sido mi comentario en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve con más en Voz Vespertina.